Chicos, toxicología laboral. Bueno, toxicología laboral es parte de la unidad 2 de la asignatura de salud ocupacional, ¿ya? Para que empecemos a tomar en cuenta. Ahora, dentro de toxicología laboral, que es la unidad 2, vamos a ver los siguientes contenidos: toxicocinética, exposición y dosis, efectos y tipos, relación dosis-efecto y dosis-respuesta, niveles máximos de exposición, gestión preventiva y de seguimiento. Ahora, diseña un plan de gestión en función de los aspectos toxicológicos de los compuestos para determinar sus efectos en los trabajadores. Ahora, cuando uno empieza a hablar del concepto de toxicología en sí, uno tiene que enfocarse a una cosa primaria. Es que si tengo un trabajador expuesto a alguna sustancia química, ¿ya? O quizás alguna sustancia de índole biológica o alguna sustancia de tipo, por ejemplo, radioactiva, el trabajador, al estar expuesto a esa sustancia, independiente del tiempo, bueno, en realidad vamos a darnos cuenta de que el concepto dosis tiene variantes o tiene componentes. Vamos a ver nosotros un resultado o una consecuencia en el trabajador. Ahora, esa consecuencia en el trabajador es como cuando uno empieza a trabajar una de las componentes de la evaluación de riesgo. Y esa componente, chicos, de la evaluación de riesgos viene dado por la evaluación en el trabajador. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque nosotros con esta asignatura vamos a empezar a ver que una sustancia no es que ingrese y tenga un efecto inmediato, sino que tiene que pasar una serie de procesos al interior del organismo para que se pueda manifestar una dosis. O sea, más que una dosis, un efecto. Ahora, ¿por qué ese efecto, chico? Porque yo tengo que tener claro que tengo una dosis y esa dosis va a tener un efecto en la persona. Ahora, la dosis como concepto tal va a implicar vía de ingreso, va a implicar la cantidad y el tiempo que tú has puesto en la persona. Y también va a implicar algo, que es la susceptibilidad. O sea, cuando uno lo ve de ese enfoque, es muy similar al concepto de riesgo desde el punto de vista higiénico. Pero eso, chiquillos, es lo importante. Demos un segundo, por favor. Ahora sí, chicos, disculpen que hay temas de ruidos afuera. Así que veamos con eso. Entonces es lo importante, que empezamos a darnos cuenta de que para que un trabajador tenga una consecuencia, un efecto, producto de una exposición laboral a alguna sustancia, hay que llegar a través de una metodología. O sea, una cosa es la evaluación en sí en el trabajador, pero otro es cómo se empieza a mover un agente contaminante en el cuerpo de la persona. Ahora, la toxicología es el estudio de los venenos, o una definición más precisa, la identificación y cuantificación de los efectos adversos asociados a la exposición a agentes físicos, sustancias químicas y otras situaciones. Y estipula la relación causa-efecto. O sea, una cosa es la relación causa-efecto, pero también nosotros desde el punto de vista asociado a la higiene industrial, por ejemplo, es establecer un mecanismo de acción. O sea, el mecanismo de acción que me define que un trabajo o una condición ambiental a la que estuvo expuesto el trabajador es la que me demuestra que tiene esa enfermedad o ese efecto en su cuerpo. Eso es lo importante. O sea, yo no puedo pedir, por ejemplo, una audiometría a un trabajador si no tengo algún mecanismo que me genere el ruido y que me genere una hipoacusia. Por eso es importante a veces poder definir o dejar diferenciado aquello. Para mí la relación causa-efecto es lo mismo que establecer el mecanismo de acción. ¿Ya? Yo lo veo de esa perspectiva. O sea, porque tienen en el fondo la misma dinámica. Quizás puede tener un nombre diferente. Ahora, cuando tenemos que empezar a ver cómo se mueve una sustancia en el cuerpo de la persona, tiene que haber un ingreso, una absorción, una distribución, un metabolismo y una acumulación o eliminación. O sea, puede haber ingresado una persona a mi cuerpo, o sea, una persona en mi cuerpo, una sustancia en mi cuerpo, ¿ya? Hay que diferenciarlo bien claramente aquello. Ahora, ¿por qué hay que diferenciarlo así? Porque vamos a tener sustancias que tienen movilidad distinta. Y eso directamente viene asociado a la característica o a la propiedad físico-química que tenga esta sustancia. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo en higiene industrial 1, específicamente la unidad 2, que era asociado a agentes químicos
cuando estamos viéndolo desde las propiedades físico-químicas de la sustancia. Hay sustancias que por producto de sus características van a ingresar al cuerpo, independiente de que tengan una característica líquida. Ahora, ese ingreso va a hacer también que la absorción por alguno de los distintos órganos del cuerpo sea diferenciada, sea distinta. Ahora, el metabolismo y la acumulación también van a ser distintos. O sea, por ejemplo, estoy trabajando con un elemento con un plaguicida. Para que ese plaguicida haga ingreso a mi cuerpo, tiene que ser sí o sí mediante la vía respiratoria. Uno. Ahora, eso se va a absorber mediante, ¿qué cosa? Mediante mis pulmones. O sea, va a haber un intercambio gaseoso, ¿ya? A nivel del bronquiolo, que está con todas las venitas, toda la ramificación, ese produce intercambio gaseoso. Ahora, eso empieza a ser una distribución en todo el cuerpo, pero va a ser metabolizado por un órgano específico de él. Ahora, hay sustancias que se van a metabolizar, por ejemplo, en el hígado, otras sustancias se van a estar metabolizando, por ejemplo, en el páncreas, etc. Y ahí vamos a ir viendo los distintos efectos. Ahora, la acumulación o eliminación va a depender de dónde se puede realizar esta, ¿ya? Y también del tipo de sustancia. Es muy normal cuando uno está enfermo, por ejemplo, o tienes quizás algún cuadro infeccioso y te dan un antibiótico. Cuando uno, bueno, el antibiótico va a ser un ingreso, va a ser absorbido, en este caso, por las vellosidades del estómago, ahí va a ser el ingreso, y de ahí va a empezar a distribuirse a las distintas zonas del cuerpo mediante el sistema sanguíneo. Luego va a llegar a algunos órganos y van a ser metabolizados, en el fondo van a ser cambiados, o va a entrar un proceso que va a entrar un componente que es lo que a nosotros nos va a ayudar a poder eliminar quizás o mitigar el efecto de una enfermedad. Y luego va a haber una acumulación y eliminación. Cuando estamos consumiendo un medicamento, cuando uno orina, se va a dar cuenta que la orina va a tener un color distinto, un color y un olor diferente. Y en ese caso, ¿por qué se produce? Porque nosotros estamos eliminando un producto del metabolismo de la sustancia. Ahora, hay sustancias que por sus características se van a eliminar muy mínimo o prácticamente cero y se van a acumular. Va a haber un proceso de acumulación de sustancias. Ahora, el cuerpo humano, de una forma u otra, va a tener siempre como va a tener como dos lugares específicos donde siempre tiende a acumular sustancias. Uno, que es la médula de los huesos largos, o sea, la parte interna del hueso, que eso tiende a acumular, por ejemplo, metales pesados, y la grasa o la adiposidad de nosotros. En ese caso tiende, por ejemplo, a acumular ciertos plaguicidas, o ciertos productos de la metabolización de un plaguicida en el cuerpo. Ahora, ¿por qué es importante tomar esto en cuenta? Porque van a servir de reservorio. O sea, no es que lleguen, se acumulen y se quedan ahí, sino que va a ir pasando ciertas situaciones y el tiempo que va a hacer que esa sustancia que está acumulada en el cuerpo, tanto en los huesos largos como en la grasa, se empiece a, ¿qué cosa? A mover, se empiece a soltar, y eso vaya también produciendo ciertos efectos en el cuerpo. Ahora, uno quizás lo puede conocer aquello como un efecto o como una acumulación, un efecto acumulativo. O sea, es muy normal que cuando hay ciertos trabajos asociados, por ejemplo, al área química o asociados a plantas que utilizan insumos químicos, pasado el tiempo, la persona empieza a desarrollar alguna patología. Ahora, no olvidar algo. Nosotros tenemos un decreto, que es el 109, ¿no es cierto? ¿No es cierto, chicos? Y el 109 tiene uno, dentro de sus artículos, hay uno que te define directamente los agentes químicos que son capaces de poder ocasionar, por ejemplo, una enfermedad laboral. Ahora, ¿por qué hace referencia a eso? Porque en esos artículos te van a decir cuáles son las sustancias y cuando uno elimina un metabolito. No es que uno elimine, por ejemplo, el antibiótico completo, o sea, el antibiótico hace ingreso a tu cuerpo, pasa por distintos procesos y cuando ya está metabolizado se elimina. Y cuando uno detecta o mide el metabolito, eso en el fondo es lo que te arroja a ti si tú estuviste expuesto a una sustancia en específico,
y el nivel o la magnitud del metabolito si tú estás o no bajo un rango normativo. Por eso que muchas veces cuando a uno le preguntan, oye, pero ¿tengo que hacer algún examen específico a los trabajadores? Sí. Primero que todo, partimos por identificación de peligro. Ya identificamos, por ejemplo, la exposición y los riesgos. Cuando reconozco los riesgos, veo la exposición a distintas sustancias. Esas sustancias que yo tengo, o el contacto, debo directamente revisarlo con el decreto 109. ¿Y para qué? Para poder definir, por ejemplo, en los distintos exámenes a realizar al trabajador, cuál va a ser el examen más idóneo para poder encontrar la presencia de ese metabolito y la cantidad. Y así yo sé de manera a priori qué elementos o sustancias están ingresando y si las medidas de control que yo estoy aplicando van a ser las suficientes. O sea, la toxicología, chiquillos, tiene ese objetivo. ¿Ya? No sé, chicos, si hasta este punto queda claro o tienen alguna duda. ¿Entiendes? Sí. Profesor, hasta el momento se entiende. Ya, muchas gracias. Ahora, lo importante siempre es definir y tener clarificadas las vías de ingreso. Ahora, hay sustancias químicas, chicos, que van a ingresar por nuestra vía respiratoria, vía digestiva y algunas por la vía dermal. Pero no es que tú, por ejemplo, estés expuesto a una sustancia y va a ingresar toda, sino que la piel tiene características que permiten que ingrese hasta una cantidad, hasta un límite. Ahora, hay sustancias que van a ingresar a tu cuerpo o a tu mano, por ejemplo, o a tu piel, y van a empezar a producir quemaduras o alguna reacción como una respuesta. Ahora, la absorción de un contaminante químico por el organismo supone su incorporación a la sangre tras franquear los obstáculos naturales, constituidos por las diversas barreras biológicas, paredes alveolares, epitelio gastrointestinal, epidermis, tejido vascular, etc. O sea, la absorción en sí, chiquillo, es cuando se incorpora algo directamente a la sangre, tras franquear alguna barrera. O sea, es lo que uno siempre explica, por ejemplo, cuando tenemos una exposición ocupacional a sílice o algún agente neumogenótico, que en el fondo la sílice es un agente neumogenótico, pero no solamente tenemos la sílice, tenemos, por ejemplo, el talco, la fibra de algodón, etc. Pero no es que esa sustancia uno la respire e ingresa de manera directa a la sangre, sino que tienen que flanquear una serie de cosas. Ahora, nunca olvidarnos que nosotros para estos efectos tenemos la vía respiratoria superior y vía respiratoria inferior. Por lo tanto, uno que presupone al trabajar medidas de control, que yo voy a trabajar en la vía respiratoria superior para que quede encapsulado en esta zona y no ingresa al cuerpo. O el otro concepto es que yo voy a disminuir la concentración en el ambiente de trabajo para que así haga ingreso al cuerpo en menor cantidad. Ahora, ese es un concepto, y el otro concepto no es que una sustancia entra directo. O sea, en el caso de lo que es la parte respiratoria, tenemos las mucosidades. Es un ejemplo que yo siempre doy, y lo hemos revisado, pero es como muy normal y habitual que cuando uno esté en lugares con tierra, al sonarse, la mucosidad está en un color oscuro. O sea, la mucosidad atrapó gran cantidad de polvo de tierra, y eso es lo que nosotros no ingresa al cuerpo. Ahora, el otro mecanismo de reacción es cuando uno está en lugares con mucho polvo, o con polen, o con pelo de animal, por ejemplo, que uno empieza automáticamente a toser. Y la vía respiratoria, específicamente la tráquea, tiende a achicarse. Y en ese aspecto también, o sea, es algo contradictorio, porque una medida de control en sí, o un mecanismo de reacción del cuerpo, para que no ingrese más, pero también se produce un efecto o una reacción del cuerpo frente a ese estímulo. Y ahí viene todo un tema de tener que utilizar ciertos inhaladores y ciertas cosas. Pero la idea, chiquillo, por nuestra parte, es que siempre se privilegie el ingreso, evitar el ingreso a. ¿Ya? Eso es importante. O sea, siempre veamos desde esa perspectiva. Y, Rodrigo, dígame. Profesor, una consulta respecto ¿Mm? al caso práctico. Nosotros a futuro como expertos de prevención va a ser desde su perspectiva recomendado que consultemos en este caso el decreto supremo 109 dependiendo de la actividad en la cual lo estemos desarrollando, porque Sí. ahí se establece el contaminante y también me imagino que la actividad en la cual se puede encontrar. Sí. Mira,
Ya. Yo Y siempre, así se tomaría el control respectivo, por ejemplo, de mejor forma. claro, pero es que mira, yo siempre hago un ejercicio o hacía un ejercicio bien sencillo. Yo me preguntaba, ¿cuál es el rubro al que yo voy a estar trabajando? Ya. ¿Por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, lo que es metalmecánica o lo que es mantenimiento mecánico tiene riesgo bien específico. Y los riesgos químicos, por ejemplo, de ellos, mayoritariamente las cosas es exposición y contacto con productos químicos o solventes químicos. Entonces, uno empieza a hacer como un trabajo en el preguntarse cuáles son los riesgos a los que está expuesto el trabajador, y si tenemos físico, químico, biológico, a qué elementos están expuestos. Cuando yo tengo eso primero, ¿qué hago yo? Voy al 594 y al 109. Al 594, ¿por qué? Para verificar realmente si lo que están trabajando el 594 me lo permite. Nunca olvidemos que el 594 tiene un listado con sustancias prohibitivas que no se pueden utilizar. Y cuando voy al 109 es para verificar si esa sustancia genera una enfermedad profesional y ahí yo tomar en cuenta que esa gente o esa sustancia es candidato a que el trabajador tenga que tener una evaluación específica para la exposición a ese elemento. Ya, ya. Por ejemplo, si fuera el asbesto, por ejemplo, está prohibido en Chile y uno Exactamente. entiende inmediatamente que no se podría realizar una labor que conlleve la utilización de este contaminante. Ese tiene un pero. Ujú. Tiene un pero. Lo que pasa es que el asbesto se prohibió su uso hace varios años atrás. Sí. Pero aún todavía hay lugares en el cual existe o está la presencia del asbesto. Construcciones que quedaron con el componente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en ese caso? Porque yo no voy a estar trabajando directamente con el asbesto, sino que tengo que hacer un retiro del asbesto. El asbesto tiene una característica súper compleja, es que tú lo respiras y pasa en banda. No pesca mucosidades, nada, y tú lo respiras y entra directamente al sistema sanguíneo. Ya. Y es muy similar con la sílice. Hay cierto tipo de sílice que también tiene como esa característica. Entonces, bajo ese punto de vista, nosotros debemos tomar todas las medidas de control. Entonces, la medida de control primaria, cuando tenemos que trabajar con una sustancia, pero que hay que, para hacer un trabajo, en ese caso, debe ser con equipo de respiración autónoma. Ya. O Ya. sea, ni siquiera pensar en filtro. O sea, el trabajo va a respirar un aire específico. ¿Dónde se vio mucho ese caso? En la cuarta región, cuando tuvieron que desarmar unas plantas que fabricaban neumáticos. Sí, era la Firestone. No me recuerdo bien el nombre en este Sí, momento. pero en el barrio industrial. Exactamente. Y tuvieron que hacer toda esa eliminación de productos. Sí. Entonces, hay veces que tenemos casos bien puntuales y bien específicos. Ya, y que te nombré yo recién, quizá un poco rebuscado, pero es como el caso más concreto que uno tiene como ejemplo. Sí, el otro día estaban dando un reportaje en unas poblaciones comunes de Santiago, perdón, que ¿Mm? todavía hay construcciones que el techo tiene asbesto. Entonces decían los expertos, claro, que al tener que intervenir para modificar eso, van a tener que tomar las medidas respectivas, obviamente, porque es demasiado contaminante. Mira, hay un caso ahí que uno lo lleva, te devuelve a 594. Ya. Hay un acto reflejo que hace uno cuando lava la ropa, o las mujeres cuando lavan la ropa, que es oler la ropa. Razón motivo no tengo idea, pero es un acto como intuitivo. El 594, ¿qué nos dice, por ejemplo, con el cuestión de las sustancias tóxicas? Que toda ropa que esté expuesto a algo tiene que ser lavado, pero por el empleador. Porque se entiende que esa sustancia, al estar en contacto con la gente o ser lavado, puede producir un daño a la comunidad en sí. Claro. Hay casos documentados de familias que generaron, mamás, generaron problemas con asbesto. Entonces tú te preguntas, ¿pero cómo? Si una dueña de casa no tiene una exposición laboral a asbesto. Era por ese motivo. Claro, se vio expuesta porque en ese caso tuvo contacto ella con la ropa a lavar y se produjo la cadena. Exactamente. Pero te das cuenta, porque la ropa a veces queda material, pero hasta esa cantidad más mínima puede producir un efecto en una persona. A largo plazo, por ejemplo. Exactamente. O sea, no, ojo, nunca hay que pensar en un efecto, o sea,
Un efecto inmediato, ¿cuál sería? Que, por ejemplo, uno esté trabajando en lugares con algodones, con animales, etcétera, y eso te produzca una alergia y te provoca también una bronquitis. Una bronquitis alérgica, en el fondo, una inflamación de la vía respiratoria ya media a la inferior. Eso estamos claros. Pero lo otro es cuando tú ya empiezas a desarrollar una enfermedad, ya, pero en el tiempo, producto de la exposición a algo. Eso hay que hacer como la diferencia. Ya. O sea, eso es como el caso más patente. Ahora, ¿por qué uno tiene que...? Yo siempre he dicho que lo principal es identificar peligro, reconocer y evaluar riesgo, porque en base a esos dos yo voy a empezar a definir evaluaciones en específico y también medidas de control en específico. Y si eso no lo hago, estoy sumado. Claro. ¿Ya? Eso es como más o menos la dinámica. No sé, Rodrigo, si con eso logré... Sí, profe. Sí. Absolutamente, gracias. Ya. Ahora, en el ámbito laboral, la inhalatoria es sin duda la más importante, ya que cualquier sustancia presente en la atmósfera de trabajo es susceptible de ser inhalada. Ahora, eso, chicos, tiene también doble lectura. Si nosotros estamos trabajando en lugares donde tenemos trabajos directamente expuestos a sustancias tóxicas o sustancias que por sus características pueden ser altamente dañinas para las personas, eso implica de que nosotros tengamos que tomar ciertas medidas de control y ciertas restricciones para los trabajadores. Medida de control número 1, queda estrictamente prohibido tomar, comer y fumar en los lugares de trabajo. O sea, fumar en el puesto de trabajo no se puede, tiene que haber área definida para aquello. Pero tú no puedes ni comer ni tomar agua. 2, cada vez que tú vayas a almorzar, por ejemplo, o a la cena, dependiendo de si es un día o una noche, tú debes sacarte tu ropa de trabajo y ponerte ropa limpia. 3, la higiene, tanto de manos, de cara, como de boca. O sea, enjuagarse la boca 2 o 3 veces y lavarse bien las manos y la cara con algún jabón. Son motivos para así poder eliminar cualquier sustancia que esté en nuestra cara, que esté en nuestras manos y que esté en nuestra boca, para que esta no haga ingreso en cantidades que puedan producir una acumulación de un daño futuro. Y eso, chicos, es como regla sagrada. ¿Ya? Y eso, de hecho, en muchos casinos en las entradas te colocan lavamanos, jabón, etcétera, pero entendiendo ese motivo. Ahora, la inhaladora, chiquillo, es la más importante, créanme que sí, o sea, hay temas bien potentes con esto, porque muchas veces las personas piensan de que una sustancia líquida no nos va a afectar, ¿ya? Pero eso también tiene como su duda. O sea, yo siempre he dicho, hay que ser como bien razonable. O sea, por ejemplo, uno está limpiando el baño con un cloro que es líquido, te afecta la función respiratoria. Está limpiando, por ejemplo, con un Vanish o con un desmanchador de ropa, y ese olor te va a afectar tu función respiratoria, con vinagre, por ejemplo, con algún desengrasante, etc. El punto es que son sustancias líquidas y que estas producen algún inconveniente. Profesor, disculpe, Dígame, señorita. las sustancias líquidas sí tiene razón porque como usted sabe estuve enferma ¿Mm? y vinieron a fumigar, no, a desinfectar la casa con un líquido, no sé cómo se llamará, pero ese líquido a mí me hizo efecto secundario malo, Te me costaba respirar. provocó que no pudiera respirar y Miren, mucha tos. sí, es que la tos es como el mecanismo de reacción ante la sustancia que está presente. Tú empiezas a Ujú. toser como como un acto reflejo, un acto natural. Sí, Mira, hay un tema, por ejemplo, con la aplicación de ciertos desinfectantes, ya sea, por ejemplo, en el ámbito agrícola o en el ámbito domiciliario o industrial, que cuando se aplica hay un tiempo que uno tiene que dejar para que el líquido o lo que se aplique haga efecto, pero también un tiempo en el cual uno no haga ingreso, porque esa sustancia te puede producir un efecto a ti. Mira, no me acuerdo bien si ese evento en el que para que tú ingreses se llama periodo de carencia. No me recuerdo específicamente en este momento porque es un concepto que se utiliza mucho, pero en la parte agrícola, específicamente cuando aplica fitosanitario. Ahora, sí, eso es así, o sea,
no tiene otra lectura. Y lo otro importante son los aerosoles, más ahora que usamos desinfectante para todo. Entonces, si Sí, tú vas a desinfectar un área, por lo menos ventílala. O sea, sí, porque sabe que cuando yo perdí el olfato y el gusto ¿mm? y un olor de una planta no lo sentía, pero de un aerosol que fuera como el lisofor, ¿Mm? eh, podría más o menos sentir el Sentirlo. olor. Sí. Ya. Y eso tiene una explicación, el tamaño de partícula. El tamaño de partícula es más pequeño, por lo tanto entra más fácil al cuerpo y uno lo puede percibir de mayor manera. Mm, Porque, por claro, ejemplo, anda a tomar una rosa. Tú la rosa la puedes ver, la tomas, pero a veces tienes que colocarte en cierta posición o colocarla tan cerca de tu cara para poder sentir el olor. sí. Pero anda a echar un desinfectante. El desinfectante, uno en menos de segundos, tú sientes, percibes el aroma. Mm, O sea, en ese aspecto hay que ser como bien como responsable. O sea, yo lo veo así. Y la experiencia me dice, a veces me dice que tengo razón. Pero eso es lo importante, chicos, que nosotros detectemos que cierta sustancia que está líquida a una condición de temperatura normal, uno ya siente el olor. Y eso puede ocasionar en sí en la persona un efecto. Ahora, la inhalatoria, chiquillos, recuerden que es la más importante porque es la que nosotros más utilizamos. Nosotros respiramos todo el día, durmiendo, etcétera. Es algo natural, es un acto reflejo. Nuestro cuerpo lo hace de manera, ni siquiera uno no piensa voy a respirar, uno lo hace. Y el otro nunca que tenemos que tampoco no tomar en cuenta es la piel. ¿Ya? O sea, ambas son importantes, sí, pero la piel involucra que nosotros tengamos que ver bien qué es lo que estamos trabajando para definir bien cuál va a ser el control adecuado para aquello. Hay veces que el control muchas veces va por trabajar en una sustancia en una más disuelta, más diluida, mejor dicho. Eso también es importante. Va a depender directamente de la sustancia con la que uno está trabajando. Ahora, tenemos la vía respiratoria inhalatoria, la vía térmica cutánea, la vía digestiva y la vía parenteral. Nunca hay que olvidar, chiquillos, de que hay conductas que son propias de la persona que van a afectar no solamente su salud desde el punto de vista de lo que hace habitualmente, sino que también va a afectar o va a ayudar a que uno pueda desarrollar de manera más fácil una enfermedad profesional. El fumar, chiquillo, genera problemas, sí. Y de hecho va a ser algo tan complejo de que la persona que fuma y está expuesta a sílice tiene un 50% más de facilidad de desarrollar una silicosis. Y por un tema de que tiene las manos con un agente, hace este ejercicio. Y una vez hace este ejercicio, automáticamente lleva la palma de la mano hacia la nariz. Entonces, chicos, ahí también hay temas a veces, con temas conductuales. Por eso es que a veces se marcan o se definen perdón, tantas reglas para ese evento. Bueno, la respiratoria, chicos, como tal, es el sistema formado por nariz, boca, laringe, bronquio, bronquiolos y alvéolos pulmonares. O sea, nosotros llegamos acá a los bronquios y donde tenemos eso como herramienta de uva, va a llegar una cosa más chiquitita y eso en sí va a ser como el bronquiolo. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque en el bronquiolo van a estar los alvéolos y los alvéolos van a estar todos los ramificados por las venitas, cerrosis y intercambio gaseoso. La radiografía, bueno, en la próxima clase vamos a hacer una radiografía de persona expuesta a silicosis, persona expuesta, por ejemplo, persona con pulmones normales, con silicosis, por ejemplo, fumador, y también cuando está expuesto a humus metálico. Razón motivo, claro, no puede decir son agentes, pueden ser vapores, pueden ser gases que por su tamaño ingresen, bla, 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 bla. Pero cuando uno ve la acumulación de estos elementos en los pulmones, se da cuenta que hay acumulaciones a nivel del árbol bronquial donde se ramifica, ahí, o hay otras que son en la base del pulmón. Entonces, eso también ayuda a diferenciar a un médico cuando tiene que ver un examen radiológico. Ya, eso también es un patrón de decir, esta persona tiene esta exposición o esta exposición. Y eso a veces es como más sencillo para la persona que tiene experiencia. Y lo otro, directamente, el examen de sangre, o sea, o de orina. Ahora,
es la vía de entrada más importante para la mayoría de los contaminantes químicos, y la cantidad total de un contaminante absorbida por vía respiratoria es función de la concentración del ambiente, del tiempo de exposición y de la ventilación pulmonar. Y estos chiquillos, por favor, tenganlo que ver bien claro, porque esto de acá es pregunta de prueba. ¿Por qué, chicos, digo el tema de la ventilación pulmonar? ¿Ya? Una cosa es cuánto tú hay en el ambiente, cuánto tiempo tú estás en ese ambiente, pero el tercero es tu capacidad respiratoria. O sea, yo mido un 82. Mi volumen, por mi porte, por mi tamaño, por mi contextura, lo que yo inhalo, lo que exhalo, va a ser mayor que una persona que mida 1,60 m, 1,50 m. Va a ser mayor. Pero una persona que es deportista o que tiene una capacidad respiratoria bastante buena, porque anda mucho en bicicleta, trota, corre bastante y tiene una capacidad pulmonar más desarrollada, va incluso a respirar más, un volumen de aire mayor que yo. Bueno, yo soy asmático, por lo tanto mi volumen de aire tampoco es que bruto, que grande, pero respiro una cantidad igual proporcional a mi tamaño. ¿Por qué eso es importante, chicos? Porque eso me va a limitar la duración de una medida de control en sí, que son los filtros. ¿Ya? O sea, el filtro, cuando yo lo estoy utilizando como una vía de protección respiratoria, que para mí el filtro más la extracción de aire, para mí siempre van de la mano, y siempre se utilizan juntos, siempre. O sea, desde el punto de vista respiratorio, lo trabajé siempre así. O sea, yo sé que primero ingeniería, pero los sistemas de extracción de aire tienden a fallar, no tienden a funcionar de manera óptima, porque también eso van a funcionar dependiendo de dos factores: la concentración ambiental, uno; dos, también la condición del ambiente externo, que hace que los gases puedan salir o puedan acumularse más y volver a ingresar. Por eso yo los trabajo siempre dobles, o sea, siempre trabajo esos dos en paralelo. Entonces, una persona, la ventilación pulmonar, como va a ser distinta de uno para otro, el riesgo también va a tender a ser diferente. La ventilación pulmonar, chiquillo, desde esta perspectiva, lo vamos a usar nosotros directamente a la susceptibilidad personal. Uno. Ahora, yo anteriormente le explicaba el tema de la duración de los filtros, y eso tiene que tener una lógica bien sencilla. Entre más aire yo necesito, más respiro. Por lo tanto, la estructura del filtro va a tender a acumular más cosas, hasta un punto en el que tú vas a estar respirando lo que te está protegiendo, o no vas a poder respirar, porque ya el filtro se colapsó. En el fondo se colmató, que es como el nombre más técnico. Pero es importante, chiquillo, el tema de la parte respiratoria, es eso, los volúmenes de inhalación y exhalación. Ahora, eso también tiene una segunda lectura, que es, en el caso de que tengamos una persona con un equipo de respiración autónoma, que en el fondo la persona tiene un estanque con oxígeno, y respira solamente lo que está en ese lugar, en ese tanque. Bajo ese punto de vista, lo más probable que suceda es que se calcule, en función de la que la persona respira, cuánto es el tiempo de duración que tenga ese estanque. Bueno, que el fabricante te lo va a dar como un estándar. Dice que el rango o el volumen de respiración es un intervalo de tiempo, sumado a que tú tienes un lector que te va diciendo el volumen de aire disponible. Esos son casos muy puntuales que se utiliza ese tipo de equipos. Ahora, yo siempre he dicho, la vía respiratoria, en la parte superior, nosotros siempre colocamos el respirador o un full face, ¿ya? Esos chiquillos lo vamos a repasar en taller 1, ¿ya? Ahí vamos a hacer una sesión una buena porción de protección respiratoria, para que también lo tomemos en cuenta. Dérmica cutánea, comprende toda la superficie que envuelve el cuerpo humano, y es la segunda vía más importante. No todas las sustancias pueden penetrar a través de la piel, es impermeable. De todas las que penetran a través de la piel, una de las hacen directamente y otras vehiculizadas por las sustancias. Y acá esto también es pregunta prueba. La temperatura y su duración pueden influir en la absorción de tóxicos a través de la piel. La piel, chiquillo, es algo que es prácticamente impermeable. Lo que sí hay ciertos factores o elementos que pueden sacar ciertas capas o ciertas protecciones de la piel. Eso hay que entenderlo así, o sea, la utilización constante de lavalosas o productos de limpieza o desinfectantes o desengrasantes van a hacer que nuestra piel esté más reseca. Por lo tanto, hay que tomar medidas de control para aquello. Pero existen ciertas sustancias que pueden ingresar por la piel. ¿Y qué factor va a ayudar a que estas penetren más rápido? Va a ser esto.
calor, temperatura y humedad. O sea, hay ciertas sustancias que para poder evitar que ingresen fácilmente al cuerpo, uno tiene que ya empezar a trabajar con la supervisión o el de supervisión. ¿En qué sentido? De programar los tiempos de trabajo. O, por ejemplo, a qué horas del día hacer ciertas actividades, directamente con el objetivo de poder tratar de disminuir o controlar y qué tanto ingresa al cuerpo. Ahora, por ejemplo, el tema de los guantes de látex o de nylon, que uno al tener una cantidad de tiempo las manos tienden a transpirarse, irritarse mucho, etc. Eso también a veces favorece el daño o la generación de un daño en la piel, ¿ya? Ahora, lo que uno siempre recomienda es que después de utilizar cualquier producto de limpieza o haber estado muchas horas con guantes o aplicarse alcohol durante varias veces en el día, que es lo que uno siempre recomienda, que se realice un lavado con un jabón neutro, que eso que venden en las farmacias, y se aplique una crema humectante. Ya, ojo, una crema humectante no de las más caras. De hecho, esto es un aceite emulsionado, esos que venden en cualquier farmacia, es el más económico, ayuda a que la piel empiece a recuperar su función, en el fondo su humectación y su grasitud. ¿Ya? Ahora, van a haber personas que lo más probable es que no puedan utilizar una crema de ese tipo, tiene que ser una crema específica porque puede producir alguna reacción alérgica en su cuerpo, y eso cada persona a veces lo va manejando. Bajo ese punto de vista, nos pueden ocurrir dos casos, que por ejemplo, hay cierto tipo de guantes que produce alergia a la persona, no solamente por el plástico, sino por el talco que se le coloca, uno, y dos, que algunos equipos de protección respiratoria puedan producir cierta alergia en las personas. Puede producir, por ejemplo, una irritación en toda la zona de contacto entre el respirador y la cara. Y uno va a tener que ir viendo, probando, por ejemplo, otro material u otra marca para ver si produce el mismo efecto en la persona. Y el otro también problema que se está produciendo ahora último es con las mascarillas desechables o con cualquier tipo de mascarilla. Claro, o sea, cuando uno utiliza, en cierto aspecto, uno está generando el aerosol. No sale, sino que queda contenido y retenido. Pero ese aumento local de la temperatura va produciendo cierto daño en la persona. ¿Ya? O sea, y hoy uno repite el tema de la limpieza de la cara, crema humectante, etc. Para poder también tomarlo en cuenta. Y, chicos, se los digo, porque no como profe, sino como experto en prevención, son como las preguntas más reiterativas que les hacen y que ahora con temas de pandemia me han hecho bastante. El tema de las alergias, los cuidados, uso, que sí, que no, con respecto a lo que es mano y con lo que es cara, ¿no? O sea, algo que les comento en sí. Vía digestiva se entiende como tal el sistema formado por boca, estómago y intestinos. Esta vía es de poca importancia, salvo los trabajadores que con el hábito de comer y beber en el puesto de trabajo. O sea, lugares que tenemos presencia de humo, presencia de vapores, polvo, etcétera, no es recomendable comer, tomar líquido. Porque si tú no utilizas tu elemento de protección respiratoria o hay una buena ventilación, cuando tú respiras, van a tender a acumularse todas esas partículas en los dientes, en las encías, en la lengua y en la parte interior de las mejillas. Y cuando tú estás tomando algo, va a ser ingreso a tu cuerpo. La ingestión de las sustancias químicas durante el trabajo puede ser un hecho involuntario que casi siempre va asociado a prácticas poco higiénicas, como fumar, comer o beber en el puesto de trabajo. Ahora, esta prohibición, chiquillo, va siempre va a quedar directamente plasmada en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad en el capítulo de las prohibiciones, ¿ya? Para que también lo podamos tomar en cuenta. El aseo personal, así como la prohibición de comer, beber o fumar en el puesto de trabajo, minimiza la entrada del contaminante por esta vía. Minimiza, ¿ya? O sea, muchas veces nosotros tenemos que trabajar con dos conceptos asociados a la exposición a un agente químico o a una sustancia, que es evitar que ésta ingrese, ¿ya? O minimizar el ingreso. O sea, una cosa es que no entre y otra cosa es que entre lo menos posible. Y en el fondo es como el espíritu de cuando uno aplica una medida de control, evitar que ocurra algo o minimizar el daño. ¿Ya? Y esto es lo principal, chiquillos. O sea, las medidas de control no solamente ustedes deben tomarlas como una medida dura o una medida blanda como un EPP.
sino que también actitudes, que en el fondo pasan a ser también medidas de tipo administrativas, ¿ya? Para poder también tomarlo desde esa perspectiva. La vía parenteral se entiende como tal la penetración directa del contaminante en el organismo a través de una discontinuidad en la piel, herida o punción. Constituye la vía de entrada más grave e importante para contaminantes biológicos. O sea, hay ciertas prácticas que se deben evitar, ¿ya? O sea, una práctica que tenemos que desarrollar nosotros y la línea de supervisión tanto en el rubro de salud como en el rubro alimenticio es verificar las manos, si tienen algún corte, alguna herida, ¿ya? Para no producir una contaminación biológica al alimento, o también para que esa herida pueda facilitar el ingreso o entrada de algo. Ahora, en la parte sanitaria, tema de herida y punción, también vienen todo lo que es el manejo y las buenas prácticas de uso y manejo de elementos cortopunzantes, sean bisturí o pueden ser también jeringas. Eso hay que tomarlo también de las dos perspectivas. Ahora, el otro tema importante para las heridas es que si estamos trabajando, por ejemplo, en un laboratorio que haga algún análisis o alguna medición, para ese punto de vista, todo el manejo de los vidrios o de un elemento de vidrio que esté roto debe manejarse en un lugar específico para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, chicos, independientemente de esto, es importante que revisitemos este concepto, los conceptos que están acá, ¿ya? Necesariamente entendiéndolo para poder ver bien cuáles son las vías de ingreso, pero también para nosotros ir visualizando las distintas medidas de control a aplicar. Ahora, conceptos clave. Ya, nosotros al principio estuvimos viendo esto que está acá. Ya estamos claros que el ingreso va a depender directamente de la vía de ingreso, pero también va a depender del trabajo, el tipo de trabajo y la concentración ambiental que nosotros podamos tener de alguna sustancia en el ambiente de trabajo, ¿no? Esos son como los factores primordiales. Por lo tanto, la primera medida de control que uno puede establecer en función de esta secuencia, desde el punto de vista toxicológico, es minimizar el ingreso o evitar el ingreso. Y tenemos que tener eso para no desviarnos de aquello. Entonces tenemos lo que es el proceso de absorción y absorción, que van a ser dos conceptos distintos. La absorción, chiquilla, es el proceso por el cual los nutrientes contenidos en los alimentos aportados por la dieta pasan al aparato digestivo, al torrente sanguíneo. O sea, entra a nuestro cuerpo, nuestros jugos gástricos van a empezar a separarlo en los alimentos en componentes más sencillos, y luego las paredes como los vellitos del estómago van a empezar a absorber distintos nutrientes. Y eso van a ser ingresos por el torrente sanguíneo y van a empezar a ingresar por todos los órganos del cuerpo para que el cuerpo tenga los distintos nutrientes para poder hacer sus distintas actividades o funciones. Ahora, la absorción, fenómeno por el cual un sólido o un líquido atrae y retiene en sus superficies gases, vapores, líquidos o cuerpos disueltos. Ahora, desde ese punto de vista, chiquillos, la absorción es lo que tiende a realizarse de manera más completa en el cuerpo. Por eso que uno debe privilegiar las conductas en cuanto a higiene y también las conductas con lo que uno haga en el día a día. O sea, una norma básica es todo elemento como frutas, verduras, en el cual uno ha comprado, siempre lavarlas de manera lo más buena posible. ¿Para qué? Para poder evitar primero algún tema de que puedan haber sido regadas con aguacerías, que es poco probable, pero un hecho que puede suceder, pero también para poder bajarle la carga de algún elemento de control de plaga o fitosanitario. Por eso es importante hacer eso. Son motivos, porque no solamente bajo este punto de vista va a ingresar un nutriente, sino que va a ser ingreso un nutriente con algo más, pero desde el punto de vista alimentario. Metabolismo, proceso mediante el cual una sustancia se procesa. O sea, como yo le explicaba, la sustancia no es que ingrese directamente a mi cuerpo. Hay algunas que sí, específicamente por la parte respiratoria, pero por la parte digestiva, yo como algo y los nutrientes no ingresan de inmediato, tienen que ser metabolizados. Y eso lo van a hacer los distintos órganos del cuerpo. Y las vías de ingreso son los medios por los cuales un agente puede ingresar a nuestro metabolismo. Chiquillos, voy a dejar de grabar.